Hola, el presente es el primer video de una serie desarrollada como parte del material de cátedra de Sistemas de Información Geográfica 1 de la carrera Tecnicatura Universitaria en Geotecnologías. Los temas que vamos a ver en este primer video son Introducción a los datos SIG y su representación digital, herramientas básicas de cartografía digital, presentación de aplicaciones e interfaces de software QGIS y Google Earth, dinámica de trabajo interna de QGIS, relación datos, mapas, proyectos, documentos de trabajo y archivos nativos, gestión de archivos en la ubicación en directorios y clasificación. Antes de adentrarnos en el uso de las herramientas de sistemas de información geográfica, tenemos que repasar un concepto clave, el de la naturaleza del dato geográfico. Lo que diferencia el dato geográfico del resto de los datos es la doble componente, la componente espacial y la componente temática. La componente espacial es la que hace referencia a su localización en el espacio, principalmente absoluta a través de sus coordenadas, de las dimensiones y de la representación espacial que nosotros hacemos de estos datos. La componente temática, a su vez, son todos aquellos atributos, todas las variables que nosotros vinculamos a esos objetos y fenómenos que representamos espacialmente. Esto es fundamental porque la manera en que las diferentes herramientas manejan el dato geográfico tienen que ver con las diferencias también esenciales del aporte de cada una de esas herramientas. Para el aprovechamiento del dato geográfico, en la actualidad hay herramientas que podemos clasificar en tres grandes grupos. El primero es el de los mapas web, herramientas que están pensadas y desarrolladas para todo tipo de gente, no necesariamente profesional de la cartografía o de los sistemas de información geográfica y que necesita consultar los datos. Hay muchas herramientas de este tipo, hay muchos mapas web de todo tipo y de todo tipo de fuente también. Nosotros vamos a estar consultando inicialmente la del Instituto Geográfico Nacional, que tiene los datos que más nos van a interesar a nosotros para practicar durante el cursado. Además, es el que tiene la información más confiable de nuestro país, está muy completa y además está estandarizada a los requerimientos de este ente oficial. Otro tipo de herramientas muy comunes también en la actualidad son las aplicaciones móviles, que permiten, entre otras cosas, conocer o darnos a conocer nuestra ubicación y además nos permite también generar ruteos hacia lugares o puntos que nosotros necesitamos desplazarnos e indicarnos a través de la asistencia por voz o a través de la asistencia cartográfica cuál es la mejor ruta y cómo nos vamos desplazando nosotros a través de esa ruta. Estas aplicaciones, lo bueno es que están extendidas, están prácticamente en manos de toda la gente y lo realmente interesante es que dentro o debajo de esta cartografía que nosotros podemos ver en estas aplicaciones, normalmente vienen de fuentes de sistemas de información geográfica, ¿sí? O sea, vienen de equipos de trabajo que trabajan para actualizar y mantener todo este tipo de información. El tercer grupo son los editores SIG, los editores de sistemas de información geográfica. Estos son, sí, ya aplicaciones profesionales para editar y para crear datos nuevos o para gestionar y mantener los datos existentes. Sobre estas aplicaciones es sobre la que más vamos a trabajar en esta cátedra. ¿Sí? Vamos a utilizar una de ellas, que es el QGIS, que vamos a estar instalando próximamente y que vamos a empezar a utilizar a partir de la primera clase. También es importante clasificar los datos geográficos según su fuente. Hay muchos datos públicos, nosotros vamos a utilizar datos provenientes del Instituto Geográfico Nacional desde la página del IGN en el apartado de capa SIG. Y ahí vamos a ver que podemos descargar los datos desde la web hacia nuestra máquina y poder trabajar localmente. Ahora también vamos a utilizar datos propios, que es el segundo grupo de datos que podemos abordar o utilizar. Esos datos pueden venir de tablas, pueden venir de fuentes de terceros que nosotros estamos georreferenciando y digitalizando, o pueden ser también provenientes de proyectos en los que nosotros hayamos trabajado en el pasado o que estemos trabajando en el presente. Bien, a continuación lo que vamos a realizar es dirigirnos en nuestro navegador al aula virtual de la materia Sistemas de Información Geográfica 1 y desplazarnos hacia abajo a la sección
del material y enlaces de interés. Acá tenemos la sección enlaces a sitios de interés, una carpeta enlaces a herramientas y datos. Acá dentro tenemos los vínculos principales que vamos a estar utilizando, por lo menos al principio en la materia. Tienen acá el vínculo, por ejemplo, a la sección de descargas para la aplicación QGIS que vamos a estar utilizando. Por favor, descargarla e instalarla. Lo propio también tendrán que hacer desde la página del Google Earth con la versión Google Earth Pro. ¿Sí? No la versión web, sino la Google Earth Pro, que es la que se instala en la computadora y permite interactuar con datos de Sistema de Información Geográfica. También tienen acá el manual del usuario de QGIS que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el cursado, información geoespacial proveniente del Instituto Geográfico Nacional, información sobre las capas, mapas web, geoservicios y otros mapas. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar al geoportal del IGN, que yo ya tengo abierto acá en una segunda pestaña. Desde acá vamos a disparar diferentes secciones. La primera es un nuevo visor de mapas y la segunda que vamos a ver enseguida es capas SIG. El nuevo visor de mapas es uno de los ejemplos que les mostramos más temprano de mapas web. ¿Sí? Este es un mapa web básico, pero que contiene la mayoría de las capas con las que trabaja el Instituto Geográfico Nacional, lo que significa que están validadas y es información muy rica y confiable sobre nuestro país. Lo bueno es que muchas de estas capas después están disponibles para su descarga y utilización en herramientas del sistema de información geográfica. Así que para nosotros puede llegar a servir, en principio, para poder analizar y hacer un análisis básico que queremos hacer de alguna zona o fenómeno, pero también para poder previsualizar la información que nosotros estamos buscando y si encontramos que alguna de estas capas es la que nosotros necesitamos, verlo acá primero y después descargarla desde el servicio de descargas. Acá las capas las tenemos agrupadas según temática, por ejemplo en hidrografía y oceanografía tenemos las capas correspondientes a la red hídrica, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos espejos de agua, embalses. Si hacemos clic sobre embalse, nos va a estar dibujando los polígonos de los embalses principales de nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos potrerillos. Fíjense también que a medida que nosotros nos acercamos, hacemos zoom en un lugar, se van dibujando y se van detallando algunas de las capas que nosotros tenemos activadas. Bien, nosotros ya pudimos utilizar entonces este mapa web como una herramienta básica que en realidad está accesible y es muy fácil de usar para cualquier persona, pero si nosotros queremos manejar un sistema de información geográfica, sobre todo para editar, para gestionar, para mantener o para crear información geográfica, lo que vamos a tener que hacer es utilizar otro tipo de herramientas. Estas herramientas son muy buenas para la visualización, para la consulta, para conocer, para explorar, pero no nos sirven para crear información o para gestionar la información ya existente. Para eso vamos a tener que acceder a otro tipo de herramientas. Y para eso también vamos a tener que acceder a otro tipo de datos. Volvemos al geoportal del IGN y acá disparamos la sección de capas SIG. Fíjense que está clasificado por tipo de dato, ¿sí? Por familia de datos, tenemos geodesia y demarcación, industria y servicios, hidrografía y oceanografía, respeta también las clasificaciones que vimos en el mapa web, pero acá lo que tenemos es cada una de las capas en detalle y con botones de descarga para diferentes formatos. Los formatos que nosotros vamos a estar usando en un principio son los formatos vectoriales de shapefile, el SHP, que ven en primera instancia en la primera columna. Después vamos a estar utilizando también KML para comparar y para ver la gran riqueza que tiene, sobre todo para compartir información, este formato. Otro formato que vamos a utilizar, sobre todo para hacer alguna práctica y saber cómo interactuar con los sistemas de información geográfica, es el CSV, que está en cuarto lugar, ¿sí? También acá encontramos metadatos, ¿sí? Que son todos aquellos datos referidos a los datos, ¿sí? O sea, información referida a quién creó esta información, cuál es el detalle que tiene y muchos otros aspectos que tienen que ver con el contenido que representan cada una de estas capas. Bien, lo que vamos a hacer entonces en primera instancia es ir al grupo de datos Hábitat e Infraestructura Social. Bajamos por la página hasta uno de los últimos datos que están dentro de la sección
asentamientos y edificios, esta que dice localidad, ¿sí? Entonces, descargamos las localidades y descargamos el KML. Una vez que descargamos, vamos a abrir carpeta. Yo ya abrí las carpetas, tengo las carpetas creadas, ¿sí? Las carpetas abiertas. Entonces, en la sección de descargas, de download, voy a poder acceder a las dos capas que me acabo de bajar. Fíjense, por la fecha es hoy, ¿sí? 4 de abril, que estamos grabando este ejercicio. Bien, estos dos zip, estas dos carpetas comprimidas, corresponden a las dos capas que yo acabo de bajar. Lo que tienen que hacer para mantener ordenados los datos es generarse su propia estructura de carpetas, que es además uno de los puntos del primer trabajo práctico que van a tener que realizar. Eso yo se lo sugiero que lo hagan de manera simple. En alguna sección que ustedes saben que no van a estar cambiando, ni moviendo, ni modificando el nombre de acceso, tienen que crear alguna carpeta que tenga que ver con la materia, puede ser SIG 1, SIG 2020 o como ustedes quieran llamarle, y adentro les sugiero crear tres carpetas, una carpeta de datos, una carpeta mapas y otra carpeta otros. Estas tres carpetas las vamos a estar utilizando a lo largo de todo el cursado y van a ver que es muy importante mantener el orden aquí. Obviamente lo que acabo de bajar son capas y estas capas estarían dentro de lo que acá estoy llamando datos. Luego vamos a estar trabajando con mapas y vamos a ver también algún otro tipo de formato que vamos a considerar en la carpeta otros. Dentro de la carpeta mapas, entonces, yo tengo ya copiadas las dos carpetas o las dos capas, ¿sí? Ya cada una con su carpeta. La primera, la del shapefile, si nosotros ingresamos a la carpeta, vamos a ver que hay 4 archivos. Esos 4 archivos en realidad están conjugados, funcionan juntos, ¿sí? Para formar una capa. Vamos a ver más tarde por qué. En cambio, la otra carpeta, la otra capa, es el KML, ¿sí? El formato KML, que tiene un solo archivo. Si nosotros hacemos doble clic sobre este archivo, vamos a introducirnos en una de las herramientas que queremos explicar en esta primera clase. En el caso de los KML, estos fueron desarrollados por la empresa Google para la herramienta Google Earth hace muchos años y se han extendido mucho en su uso actual porque son bastante valoradas como formato de capas vectoriales y permiten una gran diversidad de datos y una gran flexibilidad en el intercambio de estos datos, ya que las herramientas que se utilizan pueden ser muy variadas, tanto los sistemas de información geográfica más profesionales como herramientas como el Google Earth Pro, que son de uso libre, gratuito y además de muy fácil uso, prácticamente son excelentes formatos para el intercambio de equipos de trabajo y de profesionales de diferentes especialidades. Así es como nosotros podemos ingresar al Google Earth Pro, ver dónde caen las localidades, ven todos los pines amarillos que están representando la ubicación de cada una de las localidades. De manera simple, cada una de las localidades obviamente contiene información. ¿Sí? Yo hago clic arriba de uno de los pines y me va a mostrar el contenido de la tabla de atributos de esta capa. En este caso, por ejemplo, van a ver que en una de las variables que están determinadas dentro de esta tabla de atributos se encuentra el detalle del nombre. ¿Sí? En este caso está tomando la sexta sección de Mendoza como nombre de la localidad. Nosotros así podemos recorrer el territorio y encontrar dentro de nuestra base de datos la localidad de Uspallata, ¿sí? Incluso fíjense que hay un campo que habla sobre la escala en la que se trabajó, desde cuál es la fuente original del dato, cuándo se cargó y cuál fue la última vez que se actualizó en el 2016. Bien, entonces esta capa de localidades yo puedo visualizarla en una herramienta de muy fácil uso en el Google Earth Pro.
A partir de ahora vamos a utilizar otro tipo de herramientas que son más potentes, que nos permiten hacer muchas más cosas de lo que permite hacer el Google Earth. Por ejemplo, el Google Earth nos permite crear información, pero no nos permite armar bases de datos complejas ni trabajar de manera profunda las dos componentes, tanto la espacial como la temática que vimos hace un rato. Lo que sí permite hacer el Google Earth Pro de manera rápida y muy efectiva es visualizar los datos que yo tengo acá en un entorno 3D que normalmente es muy difícil de resolver en otro tipo de herramientas. Entonces, esto, por ejemplo, es muy potente para la visualización y para el momento de la explicación de ciertos fenómenos o problemáticas que pueden tener que abordarse en algún momento en nuestros trabajos. ¿Sí? Entonces, así yo, por ejemplo, estoy viendo la localidad de Bardas Blancas y las características de todo el entorno. Aquí lo que tengo es una exageración en cuanto a las cotas para que me muestre de una manera mucho más gráfica cuál es la topografía de un lugar. Bien, entonces, los sistemas de información geográfica son una serie muy diversa de herramientas que yo voy a estar utilizando, entre las cuales voy a contar con el Google Earth Pro. También voy a contar con los mapas web. Lo que sí vamos a necesitar es meternos en herramientas más profesionales. Esas herramientas más profesionales son las que vamos a empezar a utilizar en este momento. La herramienta que deben descargar y que deben instalar en sus máquinas y con la cual vamos a estar trabajando a lo largo de todo el cursado de esta materia es la herramienta QGIS. Eso lo pueden descargar, pueden utilizar el vínculo que vimos recién en el aula virtual, descargarse la herramienta y seguir los pasos de lo que voy a explicar a partir de ahora. Normalmente las herramientas del sistema de información geográfica tienen una primera ventana que es esta, ¿sí? Que permite acceder a los proyectos recientes o también permite generar un proyecto nuevo. En en este caso de hoy, vamos a generar un proyecto nuevo acá en Project Templates, un nuevo proyecto, y nos va a abrir una ventana que no contiene nada. No puedo ver un mapa todavía porque todavía no tiene datos asociados a este mapa. Acá vamos a tener que acostumbrarnos a una forma, una dinámica de trabajo que es diferente al de la mayoría de las aplicaciones profesionales, por ejemplo, de oficina, ¿sí? Cuando yo abro una aplicación de Word o de Excel o un PowerPoint, lo que estoy abriendo normalmente es un documento en donde todo lo que hay está contenido de ese documento, ¿sí? Por ejemplo, un punto doc, un docx, ¿qué va a tener? Va a tener todo el texto, todos los gráficos, todas las figuras, todo lo que yo incorporé en ese texto va a estar contenido dentro de ese documento. En cambio, los sistemas de información geográfica son más complejos y acá vamos a tener diferentes conceptos. El proyecto, el mapa, los datos, las capas, todos esos conceptos que interactúan de una manera un poco compleja al principio, pero van a ver que eso resuelve esta complejidad de una manera bastante simple. Primero y antes que nada, yo lo que genero cuando entro a un QGIS es un proyecto. De hecho, fíjense que el nombre que tiene es proyecto sin título, QGIS. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es ir al menú proyecto y a guardar el proyecto, ¿sí? Para asegurarme de que lo tengo guardado en algún lugar. Yo, por ejemplo, voy a buscar dentro de mi estructura que estoy trabajando, material prácticas, la carpeta que dijimos hace un rato que tenemos que crear mapas y acá le voy a poner mapa clase 1. Guardar y ya lo tenemos guardado. De hecho, si vamos al explorador de Windows y volvemos a la carpeta mapas, vamos a ver que hay un archivo mapa clase 1 cuyo formato es de tipo QGIS Project. ¿Sí? Este, archivo contiene todo lo que yo voy a hacer acá. Ahora, lo primero que vamos a hacer es recorrer básicamente, esto después lo vamos a ver más en detalle uno por uno, pero vamos a recorrer básicamente las secciones. Como normalmente ocurre con los programas en entornos Windows o similares, las herramientas, ¿sí? Estas aplicaciones contienen primero y antes que nada menús.
¿sí? Los menús típicos de cualquier aplicación, y luego tienen barras de herramientas, que son estas que ven ustedes un poco más abajo, incluso algunas verticales. En el caso de los menús, vamos a encontrar un menú para proyecto, uno de edición, ver, capa, configuración, complementos, vectorial, raster, base de datos, etc. Son muchos menús. Algunos de los menús contienen dentro de ellos herramientas que vamos a encontrar después también ordenados en las barras de herramientas. ¿Cómo hago yo para ordenar las barras de herramientas? Fíjense que todas las barras de herramientas en uno de los extremos tienen unas líneas punteadas finas que si yo me coloco arriba y hago clic con el mouse, como estoy haciendo en este, sin soltar el mouse, yo puedo mover hacia otra ubicación. Entonces yo ahí tengo una barra de herramientas flotante en este caso, que no está amarrada a ningún lugar de la ventana. Vuelvo a colocar la barra de herramienta en su lugar y de esa manera yo voy ordenando mis barras de herramientas. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta estas barras de herramientas que tienen que ver con, en este caso, administrar capas, me gusta verlas de manera vertical en un costado de la pantalla, para que no se me acumulen demasiadas barras en esta parte superior. Pero estas son todas decisiones personales y ustedes seguramente van a ordenar las barras de herramientas a medida que las vayamos utilizando, las van a ordenar con sus gustos y sus preferencias. Lo que yo voy a hacer ahora es activar una barra de herramientas que es fundamental para empezar a trabajar, porque hasta ahora todo bien con los menús, con las barras de herramientas, sabemos cómo ordenarlas, pero hasta ahora no vemos nada de dato geográfico ni de información geográfica en nuestra pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es traernos algunas capas que refieren a los datos geográficos. Botón derecho en cualquiera de estas, en cualquier lugar de las barras, ¿sí? De la sección de barras, el botón derecho va a desplegar este menú, en donde yo tengo paneles y barras de herramientas. Lo que yo necesito ahora es activar un panel. Vayan al panel navegador, lo abren y van a tener, en mi caso lo puse a la derecha, pero de la misma manera que en el resto, que con las barras de herramientas, lo pueden ordenar en otra sección. Podría tenerlo acá también, podría tenerlo acá abajo, pero en mi caso yo prefiero el navegador colocarlo a la derecha, ¿sí? Que me genere una sección de navegación a la derecha, ya que a la izquierda tengo otro panel llamado capas, ¿sí? Y que ya vamos a ver para qué se utiliza. En el panel que acabamos de abrir, el panel navegador, vamos a buscar la carpeta en la que nosotros estamos trabajando. Esa carpeta en la que en mi caso generé dentro de material prácticas tres carpetas, datos, mapas y otros, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, vuelvo al navegador, voy a buscar, si es necesario me meto en el disco C y voy a buscar la ubicación donde están esas carpetas. Yo ya lo tengo eh, identificado a través de la ubicación users, en mi caso está dentro del OneDrive, documentos, pero cada uno de ustedes seguramente lo va a ordenar de una manera diferente. En mi caso, acá están las tres carpetas y yo, ¿qué me pasa? Que a mí esta estructura de carpetas me quedó muy compleja en cuanto a la estructura de carpetas porque la tengo dentro de OneDrive que a su vez está dentro de Windows y así es como la ruta para acceder a estos datos se me va a hacer muy compleja y voy a tardar varios segundos en abrir, además me tengo que acordar dónde están. Entonces lo que puedo hacer es la carpeta donde yo sé que voy a trabajar durante todo el tiempo, la selecciono, botón derecho, la añado como favorito, ¿sí? Una vez que ustedes añaden como favorito esta carpeta, les va a aparecer acá arriba, de manera inmediata y en la parte superior. Entonces, ya no necesito abrir el disco C y buscar la información donde está, sino que directamente voy a favoritos y lo tengo el acceso directo acá. Obviamente aparece también toda la ruta de donde está, pero eso ya a mí no me interesa, porque yo abriendo esta ubicación tengo las tres carpetas que me interesan. Acá tengo las dos carpetas más importantes con las que vamos a trabajar en este momento, datos y mapas, y una tercera que vamos a usar más adelante. La carpeta datos, si yo la abro, contiene las dos carpetas, a su vez,
que refieren a las capas que yo me bajé recién desde el IGN. Bien, abriendo la primera, vamos a ver que aparece un pequeño símbolo, una simbología de un polígono, ¿sí? En este caso, que lo que hace referencia no es a polígono en específico, sino a que es un shapefile con información, en este caso de localidades. Puntos de asentamientos y edificios, localidades. La capa es la misma capa, repasando, que yo me bajé desde la página del IGN, desde el botón descargar SHP. ¿Sí? Si yo quiero bajarme otra capa, como vamos a estar haciendo durante todo el cursado de la materia, seguramente lo hacemos, lo copiamos y lo podemos incorporar en nuestro navegador. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta capa, arrastrarla hasta la ventana central y soltarla. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver todos los puntos que corresponden a las localidades de Argentina cargadas por el equipo del IGN. ¿Mm? Yo acá me puedo mover, puedo con el mouse, van a ver que haciendo clic con el mouse, clic con el botón izquierdo, ¿sí? Van a poder, sin soltar, arrastrarse. Eso es porque tengo activado una herramienta acá. Esa manito que ustedes ven, dentro de la barra de herramientas navegación de mapas, es la primera herramienta, desplazar mapa. Fíjense entonces que puedo desplazarme, pero la única capa que tengo, en realidad por ahora, son los puntos de las localidades. Si yo quiero enriquecer este mapa, ¿sí? Porque hasta ahora veo una nube de puntos, pero no sé ni dónde están ni qué otra información me ayude a identificar la distribución de estos puntos en el espacio. Solamente tengo una capa, que es la capa que se me volcó acá en el panel de capas y que se me dibujó de manera automática con un punto verde. Para poder enriquecer esta información, lo que voy a hacer yo es acceder a información que ya tengo cargada previamente y que en clases subsiguientes vamos a ver cómo se realiza la conexión a estos servicios. Entonces voy a tomar, por ejemplo, un servicio de OpenStreetMap en X y Z Tiles, que está dentro del navegador OpenStreetMap, lo llevo también al panel de capas y me va a estar mostrando un fondo de carta, ¿sí? De este servicio OpenStreetMap, que es un servicio muy interesante porque tiene cargada muchísima información de forma en realidad simplificada y que se va a ir activando con capas que se van a ir activando a medida que yo me voy acercando, voy haciendo zoom. Entonces, fíjense cómo hay datos que van apareciendo a medida que yo hago zoom. Por ejemplo, las rutas. Si yo me alejo, las rutas desaparecen. Solamente me quedan las referencias que tienen que ver con los límites de los continentes, como los límites nacionales y provinciales. De hecho, veo los límites de la provincia de Mendoza acá, ¿sí? O los límites con Chile. Bien, pero esta capa OpenStreetMap me sirve de referencia, porque fíjense que ya los puntos no los veo eh, colgados en un espacio en blanco. Lo que yo veo ahora es que dentro de la provincia de Mendoza tengo una serie de puntos y que si yo sigo haciendo zoom, esta información se va enriqueciendo y ahora veo una ruta. Y ya por el dibujo de la ruta y porque yo conozco esta zona, ya veo que es la ruta 7 de alta montaña. Entonces ya ni siquiera tengo que investigar mucho para saber que esta localidad es Uspallata, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, OpenStreetMap es una capa que me ayuda a poder localizar de manera rápida y tener un fondo de carta interesante para visualizar mis datos. Bien, hasta acá entonces aprendimos a abrir el QGIS, a generar un proyecto nuevo que yo le puse de nombre Mapa Clase 1, activar un panel de navegador, a buscar la información y vincularla y generar un favoritos para acceder rápidamente a esa información y a volcar las capas que nosotros tenemos acá en nuestro mapa. Para finalizar este primer video,
Lo que les voy a mostrar es cómo aprovechar esto básico que hicimos, que es volcar una de las capas y un fondo de carta como el de OpenStreetMap y tener mi primer archivo de mapa, mi primer producción de lo que yo estoy haciendo. No va a ser un mapa completo, no va a tener todos los elementos, no va a ser lo que yo puedo considerar un mapa bien hecho, pero sí va a ser por lo menos una imagen de lo que yo estoy visualizando acá y puedo llegar a utilizarlo en cierto contexto y para algunos tipos de proyectos. Voy a ir al menú Proyecto, Importar, Exportar y acá voy a hacer Exportar mapa a imagen. Hago clic acá, me está tomando la extensión actual de la vista del mapa, ¿sí? Y voy a poner copiar al portapapeles. Una vez que yo tengo copiado al portapapeles, lo que puedo hacer es pegar este mismo documento, o sea, el mapa que yo acabo de generar, en cualquier documento que yo tenga. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar para copiar una diapositiva de un PowerPoint en mi computadora. Entonces, control V corta y yo tengo ya copiado lo que estaba viendo en mi mapa del QGIS, lo puedo ver en cualquier entorno, en este caso en una presentación. Bien, para finalizar vamos a repasar rápidamente lo que aprendimos a hacer. En un entorno web, nosotros aprendimos a movernos por una de las fuentes más importantes de datos que vamos a tener, tanto en la materia como ustedes seguramente después, desde el punto de vista profesional, van a utilizar, que es el Instituto Geográfico Nacional, con los datos oficiales de nuestro país. Pudimos acceder a los datos, pudimos visualizarlos previamente en un mapa web, pudimos ver que este mapa web me permite previsualizar los datos que después voy a estar volcando en mi propio mapa, ¿sí? Voy a poder acceder a esa fuente de datos, descargarlas, puedo ver qué riqueza tengo de información y cuáles son además las geometrías de cada una de las capas, puedo bajarme cada una de estas capas en diferentes formatos y luego puedo aprovecharlos, por ejemplo, para las herramientas como el Google Earth Pro que estuvimos utilizando, ¿sí? Cómo poder aprovecharlos en un entorno 3D y poder previsualizar también y poder compartir nuestra información con otras personas que no están capacitadas en el uso avanzado de sistemas de información geográfica y aún así yo puedo compartir esta información y además utilizar las herramientas profesionales. Hemos podido abrir el programa, guardar un mapa, modificar ese mapa incorporando una capa, en este caso, de información proveniente del IGN y uno de los servicios de mapas generales que sirven de fondo de carta. En las próximas clases, en los próximos videos, vamos a poder ir profundizando aún más en cada una de estas funciones y en otras funciones que van a completar el cursado de la materia. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el segundo video.